Pues vamos a dar comienzo a un estudio del libro de Oseas. ¿Por qué estamos empezando por Oseas? Pues porque yo venía siguiendo una panorámica bíblica, que obviamente comenzamos con Génesis, y que pandemia de por medio, no llegamos a terminar y nos quedamos en el libro de Daniel, que terminamos hace algunos meses. Pero muchas veces los hermanos me dicen, Efraín, ¿por qué en vez de tan panorámico, por qué no vamos más despacito y vamos masticando las cosas? Entonces la idea de este estudio es ir más tranquilo. No que vayamos a agotar todas las capas de profundidad de cada texto que veamos, pero sí tengo una carga en mi corazón y una intención con la forma en la que vamos a llevar estos estudios. Yo voy a terminar a las 6. Si hemos visto más versículos, hemos visto más versículos. Si hemos visto menos, menos. Porque como vamos a seguir en enero, cada 2 meses, pues así hay tiempo de masticar, de escudriñar y de repasar las cosas. Pero, ¿qué intención tengo yo en el corazón? Muchas veces cuando uno quiere estudiar un libro de la Escritura y te encuentras con un erudito, que yo no lo soy, ocurre que el erudito te diría, Oseas vivió en tal época y estaba este rey, y te pone un mapa, te dice dónde estaba el rey, dónde vivía Oseas, todos los reyes de alrededor que había y dónde vivían, te pone los mapas, te entra en una cantidad de detalles académicos que tiene su lugar, que es interesante, que es importante para ciertas cosas, pero a veces se pierden tanto en el contexto histórico o académico, digamos, de las cosas, a veces incluso lingüístico, que te quedas un poco, bueno, ¿y cuando se mete en el texto? Habla mucho del texto, pero luego no siempre se meten en el texto. Entonces, mi intención es que podamos ir a las Escrituras, estudiarla y masticarla poquito a poco, pero con la intencionalidad de que podamos meternos en el texto. A lo mejor no vas a poder poner en un mapa dónde se desarrolla la acción. Da igual, pero que sepas lo que Dios quiso decir y lo que Dios quiere decir ahí. Entonces, yo quiero insistir un poco en eso, que cuando vayáis, tú sepas lo que dice ese texto. Y si no estás de acuerdo conmigo, me parece fantástico, porque no estarás de acuerdo como yo veo el texto, pero es el texto bíblico. Es generar una actitud de querer entender lo que dice la palabra de Dios. Habrá veces que me meteré en algún detalle o en el significado de algún nombre, pero mi idea, habrá veces que os mandaré alguna tarea, pero no es que necesitemos un diccionario de hebreo muy especial, no es que necesitemos diccionarios históricos muy especiales, que habrá veces que se pueden consultar cosas y son interesantes. O sea, yo soy el primero que hay veces que lo hago y los utilizo. Pero que tú puedas ir a la palabra de Dios y entender lo que está diciendo, porque hay otros textos de la Biblia que los puedes vincular con ese. Ese es el punto clave de lo que me gustaría transmitir. Es verdad que ninguna traducción de la Biblia es perfecta. La Reina Valera tiene algunos detalles que pudieran haberse traducido mejor. Eso es cierto. Pero te puedo asegurar que lo que es la esencia del mensaje, y mucho más que la esencia del mensaje, está bastante claro. No está tocado ni absolutamente nada de eso. Es extraordinariamente fiable. Y lo que yo pretendo es que personas que no sean necesariamente académicas podáis ver cómo podemos ir a la Biblia, hacemos preguntas, nos hacemos preguntas, le preguntamos al texto e intentar que la propia Biblia asociamos eso con otros textos bíblicos. Entonces, en vez de buscar diccionarios de historia bíblica o diccionarios de hebreo, lo que vamos a intentar es utilizar la Biblia como un diccionario de la Biblia. Porque eso no necesita que ninguno sea doctor cum laude en ninguna materia. ¿Y por qué quiero que sea así? Primero, porque es una forma en la que tú mismo vas a poder sacar mucho más de la palabra. Y segundo, porque si hay alguien cercano a ti que tiene hambre y sed de la palabra, tú vas a poder caminar junto a esa persona y ponerle sentido a lo que la Biblia está diciendo. Eso es lo que todos debiéramos aprender a hacer. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Y no utilizar la Biblia como una excusa para voy a hacer un pensamiento bonito. No.
por muy bonito que pueda ser un pensamiento mío, eso no vale. Lo que tenemos que hacer es ver cuál es el pensamiento de Dios. Los textos vamos a ver que están escritos por un motivo, está sucediendo algo, Dios está diciendo algo, al pueblo de Israel le está ocurriendo algo, Dios está interviniendo. Entonces vamos a ver hechos narrativos que ya son históricos, pero también vamos a ver que hay cosas que nos hablan a nosotros. Y yo quiero que pensemos en lo siguiente. Es muy fácil cuando se ve estos textos, hay que ver qué malo era los israelitas. Mira que habían hecho esto y esto y esto y esto, y Dios le tiene que dar un castigo. Pero procuremos ser humildes porque nos vamos a dar cuenta que estas cosas que nos puedan parecer barbaridades, hay principios dentro de nosotros que hacen que nos parezcamos mucho. Cuando yo veo que los israelitas hacían cosas que no debieran, hicieron cosas que no debieron, a veces nosotros no estamos tan lejos de eso. O dentro de nosotros tenemos lo que la Biblia llama la carne y nos hace poder caer en las mismas cosas. O que esos principios funcionen en nosotros. Así que dicho esto, pues empezamos con Oseas. Habrá veces que os haga preguntas, ¿de acuerdo? Mira, Oseas es el nombre en castellano. Se parece muchísimo al nombre hebreo. En hebreo es Oshea. Hay quien lo pronuncia Oshia. ¿Qué significa Oshea? De ahí viene, ¿recordáis cuando el Señor Jesús entra en Jerusalén, pone las palmas? ¿Qué es lo que estaba diciendo el pueblo? Osana. Osana al hijo de David, ¿verdad? Osana, Oshana, Oshea. Todo eso tiene que ver con salvación. Así que Oseas significa salvación. Esa es la raíz. Jesús significa Yahvé o Jehová salva. Yeshua o Shea. Se parece, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con la palabra salvación. Aunque hay varias visiones o varias opiniones al respecto, se cree que la profecía de Oseas fue escrita aproximadamente entre el 750 y el 730 antes de Cristo. Es decir, no me voy a meter en todos los detalles, pero estamos hablando de más de 700 años antes de Cristo. Y hay una cosa que os voy a sugerir, aunque no me voy a meter en eso, pero es muy interesante. ¿Hay otros profetas que sean contemporáneos a Oseas? Es decir, cuando Dios manda a Oseas, ¿es el único profeta en esa época que el Señor envía o había otros? Había otros. ¿Alguien sabe alguno? Si no lo digo yo. Si alguien sabe alguno, que levante la mano. Amós, efectivamente, era contemporáneo a Oseas. Miqueas también, efectivamente. ¿Alguno más? Isaías, muy cercano a Oseas. Abdías, tengo mis dudas. Jonás también. Entonces, una cosa que no voy a tocar yo hoy, pero puede ser una tarea muy interesante, mirar de forma general el mensaje que estos profetas, que Jonás, Miqueas, Isaías coincide con Oseas en algunas cosas bastante importantes, y Amós, ¿cuál es la esencia del mensaje que ellos estaban dando? ¿Y cuáles son las similitudes? Y os voy a decir por qué. El mensaje de Dios está bastante claro en las Escrituras y en cada época. Claro, en esta época no tenían el Nuevo Testamento. Incluso hay profecías que no tenían, pero sí tenían el Pentateuco, la Torá, es decir, los libros de Moisés, entre otras cosas. Ahora, cada época de la que no habla la Escritura han tenido su revelación de Dios. Y Dios, en cada generación, no es que tenga un mensaje distinto para cada generación, pero hay un mensaje de su palabra que yo entiendo que Dios suele querer resaltar. Si cogemos la esencia del mensaje de los profetas coetáneos, podremos saber en esa generación qué es lo que Dios estaba pidiendo o cuál era la insistencia de Dios. ¿Me explico? ¿Cuál es el mensaje que Dios tenía en su corazón que se repetía en todos estos profetas? Y así podemos distinguir que es algo que a Dios le importa bastante. ¿Me explico? Si Dios coge a un grupo de profetas, cada uno tiene sus características, su público, vamos a decirlo así, sus oyentes, pero hay cosas que están en común en esos profetas, a mí se me enciende la lamparita para saber
que esas cosas que están en común en esos profetas que son contemporáneos entre ellos es la parte de la verdad de Dios que a Dios le está importando en ese momento hacer resaltar. Porque es lo que está necesitando escuchar el pueblo y los oyentes. ¿Me explico? Ahora, dicho esto, vamos a empezar con el versículo 1. Dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri. Yo de vez en cuando voy a haceros preguntas. Estas preguntas que yo voy a hacer, cuando yo estoy leyendo y escudriñando la Escritura, yo le estoy preguntando al texto. Nunca cuando estudiéis la palabra deis por sentado las respuestas. Haced la pregunta. Porque si vamos de corrido, porque bueno, está claro que esto es palabra de Dios, pues entonces ¿por qué me voy a preguntar de quién viene la palabra? No, porque hay detalles que merece la pena observar. ¿Esta palabra de quién es? Respondedme vosotros. Es palabra de Jehová. ¿A quién viene la palabra? A Oseas. Y esto que puede parecer de perogrullo, pero hay otros libros que no son así. Si no fuéramos a Apocalipsis, no es palabra de Jehová que viene a Juan. Es la revelación de Jesucristo que le da a su ángel y que el ángel se lo revela a Juan. Vemos que hay una serie de diferencias. Entonces, por eso, tomar conciencia de cosas que nos pueda parecer que está clara, merece la pena, porque se te quedan en memoria. Y a la hora de contrastar, te ayuda. ¿De acuerdo? ¿Estamos empezando demasiado fuerte o bien? Ahora veremos alguna cosa. ¿Cuándo es que viene la palabra de Dios a Oseas, hijo de Beeri? Ahora hablaremos de Beeri. En días de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías. Estos eran los reyes de Judá. Con lo cual, sería bastante fácil coger en la palabra y ver en Judá cómo fue la cosa con estos reyes. Y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Este Jeroboam no es el primer Jeroboam que hubo cuando se divide el reino. El reino de Israel, lo digo por si alguien no lo sabe, los que está aquí, se divide en dos. El reino del sur, que sería Judá, donde estarían los judíos, digamos, los descendientes de la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y en general los levitas, porque como estaba Jerusalén era donde servían. Pero luego las otras 10 tribus se quedan en el norte y son dirigidos por Jeroboam. Ahora, luego hablaremos un poco de este Jeroboam, pero el que menciona aquí no es ese primer Jeroboam, es Jeroboam II, que vino después. Y este era el rey de Israel cuando Oseas profetiza. Oseas va a profetizar fundamentalmente al reino del norte. Cuando veamos un libro de la Escritura, sea Antiguo o Nuevo Testamento, es muy interesante ver a quién se le está escribiendo. Nosotros los creyentes, el problema cuando vamos a la Biblia, cuando alguien es muy nuevo se puede entender, pero cuando ya no somos tan nuevos hay que tener cuidado con ciertas cosas. Tenemos tendencia a que cualquier cosa bonita que veamos en la Biblia, Dios me lo está diciendo a mí. Cualquier cosa que veamos fea en la Biblia, se lo está diciendo a los judíos, se lo está diciendo a Israel. Lo bonito para mí, lo malo para Israel. Esa es una forma muy infantil de estudiar las Escrituras. Todo lo bonito son promesas para mí, todo lo malo es para Israel, porque ha venido Cristo y para mí no haya nada malo. Eso es infantilidad. Entonces, es muy importante, cuando estudiamos la palabra, que veamos a quién se le está escribiendo. Y eso nos va a dar luz para escudriñar muchas cosas. Sé que hay aquí algunas personas que lo saben, pero hago una pregunta general. ¿A quién le escribe su epístola Santiago? Santiago, Jacobo, San Jacobo. ¿Alguien lo recuerda de los que están aquí? A las 12 tribus en la dispersión. ¿A quién le escribe el apóstol Pedro la primera epístola? A los expatriados en la dispersión, por ejemplo. Luego hay otras epístolas donde el apóstol Pablo, por ejemplo, pide que se haga circular por todas las iglesias. Hay una intención más general.
pero también hay que ver los profetas si le están profetizando fundamentalmente al reino del sur, a Judá, al reino del norte, a Israel, o, en el caso de Jonás, ¿a quién? A Nínive, gentiles. Entonces, esto es importante porque si no caemos en la fantasía que he dicho antes, todo lo bonito para mí, todo lo malo para los demás. Es importante saber a quién le dedica el mensaje, lo cual no quiere decir que aunque se le dedique a otra persona, no tenga que ver con nosotros. No tendría ningún sentido que yo vea que Dios le esté diciendo a Israel que no sea idólatra y como yo no soy Israel, puedo ser idólatra. Yo no soy israelita, puedo ser idólatra. Porque a lo mejor lo que me está revelando es qué piensa Dios de la idolatría. Entonces, saber a quién se le dice y saber cuál es el corazón de Dios y qué piensa Dios de cada cosa. Estoy dando ahora mucho contexto, ¿de acuerdo? Es muy interesante, aunque tengo que reconocer que no es fácil conseguir libros o diccionarios. Yo hay cosas que cuando las quiero saber, hay hermanos que conozco que tienen bastante conocimiento del hebreo, otros del griego, y cuando quiero hacer ciertas cosas, pues del tirón los llamo y le pregunto. O hermanos que conocen a quien sí sabe. Y hay veces que eso me ayuda a entender ciertas cosas. Beeri, el padre de Oseas, ¿sabéis lo que significa Beeri o Beeri? Significa pozo o fuente. O manantial, también. Lo que es interesante es lo siguiente. Oseas significa salvación. Y la salvación, el origen es pozo, manantial o fuente. Es decir, Oseas, hijo de Beeri, significa fuente de salvación. ¿Por qué es interesante saber esto? Porque lo que vaya a venir en este mensaje, en lo que Oseas tiene que profetizar, aunque tenga partes que sean duras, aunque tenga partes que sean difíciles, lo que Dios tiene en su corazón es ser una fuente de salvación, no una fuente de aflicciones y sufrimientos. Dios es fuente de vida, no fuente de destrucción. Entonces la profecía de Oseas, el origen es fuente de salvación. Por lo tanto, esto nos puede poner un poco en guardia o en alerta de que lo que se narre en Oseas esté vinculado con ser una fuente de salvación. Y conforme vayamos avanzando en este libro, os daréis cuenta que lo que se narra aquí y lo que va a ocurrir que se profetiza en Oseas va a ser una fuente de salvación para todas las naciones. Pero ya lo veremos en su momento. En tiempos de Jeroboam II, como estábamos diciendo antes, el reino del norte, Israel, la Biblia normalmente al reino del norte lo suele llamar casa de Efraín, a veces lo llama casa de José, a veces lo llama simplemente Israel, tiene varios nombres lo que se le llama. En la época de Jeroboam II, ellos estaban consiguiendo victorias militares, estaban conquistando, estaban con mucha prosperidad material y a pesar de que ellos mantenían idolatría y habían hecho cambios religiosos desde el primer Jeroboam, habría que saber qué pasó con ellos. Jeroboam, cuando el reino se divide, comete un error. ¿Estás levantando la mano? Te voy a acercar el micro, si se está grabando. Porque tiene importancia saber si va dirigida a Judá o si va dirigida al resto de tribus. Hay varios motivos por los cuales es interesante saber eso. Pero uno de ellos es que Judá tenía el templo. Judá tenía el sacerdocio, Judá tenía el levirato. Y Dios le promete a Judá, que no va a perder, digamos, la identidad. ¿Por qué? Porque Dios le había hecho una promesa a David. Por la promesa que Dios le había hecho a David, Judá no pierde la identidad. Pero como vamos a ver en Oseas, el reino de Israel del norte sí va a perder su identidad y va a perder su existencia como nación. Va a dejar de ser una nación. Entonces, eso es interesante saberlo, por esos motivos. Y también hay más cosas, pero no me voy a meter en ellas porque si no sería perderme mucho por las ramas.
Entre otras razones porque Judá hay que ver si se le da una profecía, si a veces son descendientes, son reyes que descienden de David o está vinculado con David, lo que se le prometa hay que distinguir si va a tener un cumplimiento en el reino cuando venga el Señor Jesucristo, una serie de cosas. Aquí no se hace, va a haber algo, porque va a profetizar que tanto Judá como Efraín, es decir, los dos reinos en un momento dado se unirán y tendrán un solo jefe. Entonces, eso es importante, pero ya lo iremos viendo, porque si no adelantó mucho acontecimiento. Pero está bien que los jóvenes estén pendientes. Estaba diciendo que era una época de prosperidad material y de conquista. Es decir, el norte, en un sentido terrenal, estaba bastante bien. Pero seguían con una serie de problemáticas que instituyó el primer Jeroboam. El primer Jeroboam instituyó una serie de problemas que la vida lo llama el pecado de Jeroboam. ¿Alguien recuerda cuál era? ¿Alguien le suena? Él tenía miedo cuando se separa el reino, como el templo estaba en Jerusalén y eso se quedó en manos de Judá del sur. Dice, si la gente va a adorar a Jerusalén, a ver si se me van a quedar allí, yo me voy a quedar sin súbditos. Entonces decide hacer una serie de cambios a lo que Dios había establecido. El sacerdocio tenía que ser dentro de los levitas y concretamente la familia de Aarón. ¿Qué hace Jeroboam primero? Pone un sacerdocio instituido por él. Él pone sus propios sacerdotes, aunque no fueran de la casa de Aarón. ¿Qué más hizo? No sea que alguno quiera ir a Jerusalén y tal, pues para que aquí también haga algo, pues para que no fueran al templo, cambió las fechas de las fiestas bíblicas, algunas las pone muy cercanas, y en vez de decir que hay que ir a Jerusalén, establece una serie de lugares altos para que se vaya a adorar allí. Allí se pondrán becerros de oro y terminarán idolatrando. Él quiso cambiar lo que Dios había dicho, hizo una religión interesada para poder controlar a la gente. ¿Os suena esto? ¿Os suena esto? ¿Cómo se libera uno de una religión? Y ya me estoy metiendo en algo práctico. ¿Cómo nos podemos librar de una religión donde se nos quiera manipular? ¿Hay formas de liberarse de una religión donde se le quiera manipular a alguien? Hay falsos maestros y la Biblia habla de que algunos serán engañados y terminarán en manos de falsos maestros. Jesús dijo, como una señal de los últimos tiempos, dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y esto es distinto cuando en ese contexto Jesús dice, muchos dirán yo soy el Cristo. No es lo mismo venir en el nombre de Jesús diciendo que tú eres el ungido que decir yo soy Jesucristo. ¿Veis la diferencia? Cuando una persona te diga en el nombre de Jesús que Él es el ungido de Dios, para este mundo y para ese tipo de cosas, puede estar prácticamente seguro que está en un engaño. Y hay mucha gente en manos de engañadores. ¿Por qué Jeroboam hace eso y por qué los súbditos terminan en esa religión ya modificada? Porque quien conozca la palabra sabe a qué se tiene que atener. Esto es muy interesante y muy importante para todos los que somos creyentes. Tenemos un compromiso con el Señor Jesucristo y con la palabra de Dios. El que siga al Señor Jesucristo no andará en tinieblas, pero seguir a Jesús no es palabrería bonita. Oh, yo sigo a Jesús, como si fuera una cuestión romántica. No. Seguir a Jesús significa hacer caso a su palabra. Señor Jesús, ¿qué dices tú? Y tomar en cuenta lo que Él dice. Cuando hacemos eso, podemos tener garantía de que no estamos en manos de charlatanes que puedan querer llevar nuestras vidas a cierta dirección porque a ellos les pueda interesar. La palabra de Dios nos hace libres. La verdad nos hace libres. Y siempre, sea en esta congregación o sea en cualquier otra, verifica las cosas con la palabra. Si alguien te predica, si alguien te dice, si la iglesia se hace, si la iglesia se predica, cualquier cosa que te digan, esto es para el Señor, me parece muy bien. Vamos a ver si está en la Escritura. ¿Qué base bíblica tiene? Porque os sorprendería la cantidad de cosas que hacemos no porque venga la Escritura,
sino con motivos pseudo-bíblicos. ¿De qué forma nos centramos? Yendo a la palabra. Es la única garantía. No confiemos en nosotros mismos, en nuestros propios razonamientos. Confiemos en la palabra de Dios, porque es el mejor sostenimiento para no desfiarnos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que le va a pedir Dios a Oseas? Dice el versículo 2, el principio de la palabra de Yahvé por medio de Oseas. Es decir, ¿por dónde comienza? El comienzo. Fíjate de qué manera empieza la palabra de Dios a Oseas. Viene palabra de Dios a Oseas y ¿por dónde empieza Dios? Oseas, ve y te tomas una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Y parafraseo un poco, Señor, ¿y por qué quieres que haga eso? Respuesta del Señor, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Quién quisiera ser un profeta como Oseas? No apetece, ¿verdad? Lo que Dios le está pidiendo a Oseas es que se busque una mujer de catadura moral mala. Una mujer fornicaria, pero además le dice hijos de fornicación. Es decir, cabe la posibilidad que esta mujer ya tuviera hijos y además que fuesen de fornicación. Y Dios le dice ¿por qué? Porque la tierra, está hablando de la tierra de Israel y se refiere a su pueblo, fornica apartándose de Dios. Esto es un tipo de profecía, hermanos, que a mí me gustaría hacer aquí una pequeña parada. Creo que esto es algo que merece la pena que le prestemos atención. Llevamos un rato y voy por el versículo 2. No os preocupéis que a las 6 terminamos. Las profecías en la Biblia no son solamente verbales. Si a ti te dicen que alguien va a dar profecía, tú vas a pensar que alguien va a venir a decir patatín, patatán, patatero. Y que va a decir algo con sus labios. Pero es frecuente en las Escrituras encontrar que se profetiza también con hechos. Con hechos. Este no es el único caso, aunque esta es una forma dura. O sea, para que Dios dé un mensaje que le pida a un hombre que busque a una mujer, voy a decir inmoral, con hijos fruto de la inmoralidad y que se case con ella. Para que los demás se enteren que eso se lo están haciendo a Dios. Duro, ¿eh? Es duro. No es el único caso de profecía, vamos a decir, gestual. Para Dios decir algo al pueblo, también utilizó a Ezequiel, también a Jeremías, pero en el caso de Ezequiel le dice, mira, te voy a quitar a tu mujer y no llores ni hagas duelo por ella. Fuerte. Y Ezequiel dice que llegó, no sé si dice llegó la noche o al día siguiente y murió mi mujer. Y muere. Y ahora tiene que profetizar sin llorar, sin hacer duelo por ella, y Dios le dice, te quito el deleite de tus ojos. O sea, que le gustaba a su mujer. No le dio gracias al Señor por habérsela llevado. Señor, me has quitado una carga de encima porque me daba la tabarra todos los días. No. Dios le dice, te quito el deleite de tus ojos. Y entonces Ezequiel enviuda y Dios utiliza eso también para dar un mensaje. Si os dais cuenta, esto no solamente es profecía verbal, estos son profecías que tienen que ver con hechos. El apóstol Pablo le dice a los corintios, vosotros sois cartas escritas. Su propia asistencia como congregación, como hijos de Dios, eran una carta escrita que hablaba del apostolado del propio apóstol Pablo. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Una cosa es que Dios pueda pedirle a alguien una forma de vida o un comportamiento concreto para profetizar algo, pero me gustaría que se nos metiera en la mente y en el corazón lo siguiente. Cada vez que tú y yo, en nuestro vivir cada día, vivimos conforme a la instrucción de Dios y obedeciéndole,
aunque tengamos la boca cerrada, estamos profetizando. ¿Me explico? Lo vuelvo a decir. Obedecer a Dios con nuestro comportamiento en el día a día es profetizar. Y esto es un tema en el que no me voy a meter en más profundidad. Pero hay algunos textos en la Escritura. Hay uno aquí en Oseas, el capítulo siguiente, no sé si llegaremos hoy. Pero hay una vinculación entre los cielos y la tierra. Y una vinculación entre la tierra y los cielos. Es más, observar un detalle. Cuando Dios tiene quien le obedece, quien le sirve en esta tierra, Dios se presenta como el Dios del cielo y de la tierra. Pero cuando la desobediencia está extendida, muchas veces cuando se presenta el Dios de los cielos. Hay que prestar atención a los detalles de las Escrituras. Hay un vínculo entre los cielos y la tierra. Cuando los cielos decretan cosas, van a suceder en la tierra. Pero también es cierto que nuestro comportamiento, cuando es en obediencia a la voluntad del Señor, es una forma, es un lenguaje. No verbal necesariamente, pero es un lenguaje que llega hasta arriba. Y la prueba está en que a veces cuando una persona simplemente lleva una vida honesta delante de Dios, eso le llega a Dios y Dios hace algo en función de eso. Un ejemplo, Cornelio. Un hombre que cree en Dios, es temeroso de Dios y que hace el bien al pueblo. ¿Y qué hace Dios? Eso le llega. Coge y avisa al apóstol Pedro para que vaya y le predique el Evangelio de Jesucristo completamente. Es decir, la forma de vivir de Cornelio, y todavía no había recibido el Evangelio completamente, pero hizo que Dios prestara atención. Job, aunque su caso va por otro lado, pero fijaos cómo Dios lo que hace es porque observaba cómo Job se comportaba. Job era íntegro en todos sus caminos, de tal manera que Dios se glorifica a sí mismo por su siervo Job. Y se lo dice a Satanás. Y pudiéramos buscar otros ejemplos. Pero lo que quiero decir, hermanos, que nuestra forma de vivir en esta tierra puede hacer que se pongan en marcha decretos o acciones desde los cielos que se proyectarán sobre la tierra. Hay una relación tanto en el cielo como en la tierra. Como no quiero hacer esto un estudio exageradamente pormenorizado, pero os puedo asegurar que ciertos grupos esotéricos de poder en este mundo son creyentes, pero más bien en las tinieblas. Ellos tienen una máxima. Y la máxima que ellos tienen es, como es en los cielos, es en la tierra. Y muchos de sus rituales y de las cosas que hacen es para que haya esa correspondencia entre los cielos caídos, vamos a decirlo así, que ellos veneran y que esas cosas se proyecten sobre la tierra. No me voy a meter mucho en esto, pero os puedo asegurar que es así. Os puedo asegurar que es así. Nosotros, como hijos de la luz y no como hijos de las tinieblas, nuestra forma de conducirnos en este mundo tiene que desatar acciones desde los cielos necesariamente. Hay ciertas cosas que Dios no hace hasta que no se ora. Hay ciertas cosas que Dios no hace hasta que no hay personas que tienen una integridad de vida, que tienen una santidad de vida, porque buscan a Dios y Dios dice, los escojo para hacer esto, esto y esto. Que sepamos, hermanos, que profetizar no es voy a decir algo y que Dios venga a avalarlo. Profetizar es también vivir. Y eso glorifica el nombre del Señor. Gracias a Dios no todos los mensajes de este tipo de profecías son como Oseas, ¿eh? No todo el mundo tiene que vivir esta experiencia, pero así es. Así que cogió Oseas, versículo 3, dice, fue, pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Es decir, toma a Gomer, hija de Diblaim,
Y entonces, pues, Oseas tiene un hijo con ella y ahora veremos su nombre. ¿Qué significa Gomer en hebreo? Gomer en hebreo significa terminación, término, se acabó, finalizó, y va a tener importancia con respecto a lo que va a venir más adelante. Porque Dios le va a decir a Israel, al norte, ya no sois más mi pueblo, ni yo soy vuestro Dios. Se va a divorciar de ellos. Suena duro decirlo, pero luego lo veremos. Dios le va a decir a Israel, se acabó. Así que Oseas toma a Gomer por mujer y su nombre significa terminación. Ella es hija de Diblaim. Diblaim significa doble pan o como doble torta, más o menos. Aquí tengo mis dudas de qué pueda significar por qué el padre de Gomer se llama dos panes. Mi impresión es que, aunque esta profecía va dirigida fundamentalmente al norte, pero también va a mencionar al sur como pecador. Es decir, todos, utilizando palabras del apóstol Pablo, están destituidos de la gloria de Dios. Tanto unos como otros. Tanto pecó uno como pecó el otro. Y por eso pienso que Diblaim significa dos panes. Y le dijo Jehová, versículo 4, ponle por nombre Jezreel. ¿A quién le está poniendo Jezreel por nombre? Al hijo que tiene Oseas con Gomer. Ahora, ¿alguien sabe? Yo pedí por el grupo WhatsApp si podíais instalar la concordancia. No sé si alguien la tiene a mano. Pero, ¿Jezreel qué es? ¿Con qué tiene que ver Jezreel? Tiene que ver con, alguien lo ha dicho, tiene que ver con la casa de Acab, efectivamente. ¿Qué pasó allí en Jezreel? ¿Alguien lo puede recordar? En Jezreel muere Jezabel y también Acab. Allí es donde Jezabel derrama su sangre. ¿Por qué se derrama la sangre de Jezabel y la de Acab? Porque habían llevado a todo Israel a un extremo de idolatría tras los Baales exagerado. Y no voy a entrar en todos los detalles, pero Jezabel era filistea. Acordaos que entre los filisteos vivían personajes como gigantes, efectivamente. Es decir, era un pueblo que estaba mezclado con los gigantes. Cuando llega Jehú, se echa antimonio. Hay fuentes apócrifas que nos hablan quién enseñó a la mujer a echarse antimonio, y se refiere a ángeles caídos. Es decir, enseñó a seducir. Y Jezabel, pues arrastra, se asocia al poder político de Israel para arrastrar a todo el pueblo detrás de la idolatría. Y en el sitio donde ella derrama su sangre, es el que Dios le va a pedir a Oseas, o es el nombre que Oseas le pone al hijo que tiene con Gomer. ¿Y qué significa Jezreel? Jezreel tiene varios significados, pero bastante relacionados. Primero, Dios siembra o Dios esparce. Ayer estuve yo echando algunas semillas y era en un lugar pequeño. Pero aunque era un lugar pequeño donde yo eché algunas semillas, yo tenía que esparcirlas. Yo no cojo las semillas y las pongo todas en el mismo sitio. Yo tenía que extenderlas por la tierra y por la zona donde las eché. Eso es lo que significa Jezreel. Dios siembra, Dios esparce, como el que esparce semilla. Pero también significa que Dios hace morir. Lo cual es interesante porque si tú siembras una semilla, ¿qué le tiene que pasar a la semilla para que haya fruto? ¿Quién dijo esto? El propio Señor Jesús. Si el grano de trigo cae a tierra y muere, entonces lleva mucho fruto, si no queda solo. Entonces Jezreel está vinculado con todo esto. Que Dios siembra, esparce y Dios hace morir. ¿Pero por qué? Me vuelvo al principio. Oseas, hijo de Beeri, para fuente o manantial de salvación, como iremos viendo. Luego sigue diciendo
el versículo, el 4, dice, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Dos cosas. Aunque Jehú es quien mata a Jezabel, pero luego él no fue mucho mejor que sus antecesores y continuó las idolatrías que el pueblo de Israel estaba haciendo. Pero el punto importante de este versículo, y aquí viene algo central de toda la profecía de Oseas, es el siguiente: haré cesar el reino de la casa de Israel. Es decir, Israel va a dejar de ser un reino, el norte, ¿eh? Israel va a dejar de ser una nación. Se va a acabar. Gomer se terminó como reino. ¿De acuerdo? Este es el centro de la profecía de Oseas. Versículo 5. Estamos yendo versículo por versículo. Ya dije que iba a ser un poquito más masticado, ¿eh? Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. ¿Qué quiere decir quebraré yo el arco? Que perderá su fuerza. El arco te da poder en la guerra. Ellos pierden el reino, pierden su fuerza, pierden su poderío, pierden su capacidad. De hecho, además dice en el valle de Jezreel. Esto es lo que va a ocurrir en el año 722, históricamente, cuando los asirios invadan Israel. Invadan el reino del norte. Y bueno, invadirán Samaria. Históricamente eso se puede comprobar. Y ahora luego llegaremos a algún detalle de esto más. Concibió ella otra vez, versículo 6. Concibió ella otra vez Gomer, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruhamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se llama la hija que tiene Oseas con Gomer después de Jezreel? Lo Ruhamá. Ruhamá significa compadecer o misericordia. Lo significa no. Es decir, Lo Ruhamá significa no compadecida o sin misericordia. Y efectivamente Dios lo va a decir después. Que Dios de la casa de Israel, vuelvo a decir del norte, no va a tener más compadecimiento o misericordia. Y los va a quitar. Los va a echar. Les va a quitar su existencia como reino. ¿De acuerdo? Mas de la casa de Judá, versículo 7, tendré misericordia. Entonces pregunta, estas preguntas que suenan bastante lógicas, pero conviene hacerlas también. De la casa de Judá tendré misericordia. ¿De la casa de Israel tendrá misericordia? ¿Del norte? No. ¿Del sur? Sí. Y de hecho no han dejado de existir ni de tener identidad hasta hoy. Porque a pesar de que los echaron incluso de su tierra y han tenido su diáspora, pero los judíos nunca han perdido su identidad como judíos. Pero el reino del norte no se supo más. Fueron quedando algunos restos, pero a lo largo de la historia han ido desapareciendo. Hasta tal punto que hoy día, aunque haya documentales que te digan que sí y tal, nos resultaría imposible saber con seguridad quién pueda descender del reino del norte. Hay documentales, historia y tal, por mucho que te digan. No podemos saberlo. No podemos saberlo con seguridad. Puede haber elementos genéticos para llegar a distinguir pueblos semíticos, descendientes de Sem, pero que con seguridad provengan del reino del norte, eso es muy, 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 muy complicado. Muy complicado. Dejaron de ser. Dios los quitó del todo. Y dice que de la casa de Judá tendré misericordia. Y dice, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, es decir, no por su fuerza militar, ni con espada, ni con batalla, no por su fuerza militar, ni con caballo, ni jinetes. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando los asirios entran y conquistan el reino del norte, Israel, se plantearon conquistar el sur también. Fueron a por el sur, a por Judá. Pero cogió Ezequías, ¿os acordáis lo que hizo Ezequías? Se presenta en el templo a invocar a Dios y a humillarse delante de Dios.
y arrastra al pueblo a orar y a buscar el favor de Dios. ¿Y qué es lo que hizo Dios para salvar a Judá después de que Ezequías oró? ¿Recordad que fue Isaías también? ¿Qué es lo que pasó? Que no tuvieron que defenderse, no tuvieron que hacer batalla. Dios cogió y en una sola noche un ángel acabó con 185.000 asirios, tal cual decía la profecía. Así que se cumplió como estaba diciendo aquí. Pero no ocurrió eso con el norte. El norte fue conquistado, se quebró su arco, se quedaron sin poderío para defenderse. Versículo 8. Después de haber destetado a Lo-Ruhamá, concibió y dio a luz un hijo. Ya vamos por el tercero. Jezreel, Lo-Ruhamá. Y ahora, versículo 9, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Es decir, Lo-Ammi significa no pueblo. ¿Por qué Dios le dice que le ponga ese nombre al niño? Porque Dios le dice a Israel, ni yo soy vuestro Dios, ni vosotros sois mi pueblo. Ni voy a tener de vosotros misericordia, ni vais a ser mi pueblo, no lo sois. Y ese es el nombre que le pone. ¿Os dais cuenta que esta profecía, Oseas tiene que coger una mujer fornicaria, y el nombre que le pone a cada niño es profético para lo que iba a ocurrir? Además, hay que pensar que no eran trillizos. Entonces, esto es una profecía que como mínimo iba teniendo ciclos de 9 meses. Es una profecía sostenida en el tiempo. Porque claro, nosotros vamos al texto y vamos leyendo y en menos de 5 minutos te encuentras con 3 criaturitas, con 3 niños. Pero como mínimo tuvo que haber ciclos de 9 meses. O sea, se toma a Gomer por mujer, concibe 9 meses y tiene luz y da a luz Jezreel. Luego vuelve a concebir, no sabemos exactamente cuánto tiempo hubiera por medio, y tenemos a Lo-Ruhamá. Da a luz no sé cuánto tiempo hasta que venga el siguiente. Es decir, estamos hablando de una profecía continuada en el tiempo y que dura un tiempo. Versículo 10. Con todo es importante. Dios le dice al norte, no sois mi pueblo, ni yo vuestro Dios. No tengo más misericordia de vosotros. Pero con todo, dice, aquí lo tengo. Será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. ¿Esto qué significa si se cumple? ¿A quién se le prometió esto? A Abraham. Es decir, hay que pensar que cuando Dios le prometió a Abraham, era sin condiciones. Entonces, a pesar de que Israel desobedece, la promesa que Dios le hizo a Abraham la va a cumplir. No sois mi pueblo, no voy a tener misericordia de vosotros, pero, con todo, os vais a multiplicar como la arena del mar. Esto es lo que ocurrió y esto es lo que ha ocurrido. Porque este pueblo dejó de ser nación, dejó de tener reino, dejó de tener su aparato militar propio, vamos a decirlo así, desaparece, se dispersará, pero en esa dispersión ellos y sus hijos se seguirán multiplicando. ¿Cómo y cuánto? Como la arena del mar. Dios cumple lo que le promete a Abraham. Ahora, si ellos se iban a multiplicar como la arena del mar, que dice que no se puede medir ni contar, por eso nosotros ni pudiéramos, igual que Dios dice que no podemos medir el mar, ni podemos medir los cielos, tampoco podemos ni contar ni saber los que descienden de aquí. Como fueron dispersados, se fueron extendiendo por el mundo, se fueron multiplicando como la arena del mar. Dios cumplió la promesa a Abraham, dispersándolos y, como dice Jezreel, esparciendo la semilla por el mundo entero. Y esto es interesante y ya veremos por qué, pero más adelante. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo,
vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. ¿Qué es lo que le dice Dios que va a perder? Dejan de ser un reino. Pero si en ese lugar se les dice, sois hijos del Dios viviente, ¿se tiene que ser un reino necesariamente? ¿Me explico? Ahora vamos a ir a Romanos 9, 22 al 26. Romanos 9, del 22 al 27 voy a leer. ¿Y qué si Dios, voy un poco rápido aquí, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, es decir, Dios muestra su ira ante la desobediencia, pero también hace manifiesto su poder. Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también os ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Es decir, Pablo aquí está hablando no solo de judíos, sino también de gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿A quién se refiere entonces Pablo aquí? A los dispersos, pero que como no se puede contar ni se puede medir, son los gentiles. Ojo, no estoy diciendo que solamente los gentiles son Israel, sino que el Evangelio se extiende por todos sitios. Se esparció la semilla. Y cuando se predica el Evangelio, los que aceptan el Evangelio entran en el cumplimiento de la promesa. Nosotros hemos aceptado el Evangelio y somos injertados en el olivo natural. Pero tú tienes un DNI, yo tengo un DNI del Estado español. No somos un reino que se llama Israel, terrenalmente. ¿A que no? Pero cuando el Espíritu Santo vino, aquel día de Pentecostés, tanto para judíos y un poco más adelante para gentiles, en aquel lugar, allí en la tierra de Israel, se empezó a predicar el Evangelio de la reconciliación para que esta promesa pudiera llegar a todos los que creyeran, tal cual se había prometido. Con todo, serían llamados hijos del Dios viviente. Ojo, todos no. Todos no. Y ahora el apóstol Pablo lo explica. Versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel, es decir, habla del mismo tema que Oseas. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, si fuera así, tan solo el remanente será salvo. ¿Me explico? Es decir, lo que Dios prometió que ocurriría con los que dejaron de ser reino es que se multiplicarían como la arena del mar. Ahora, ¿todos esos iban a ser salvos por el simple hecho de descender de ellos? No. Solo el remanente. ¿Quiénes son el remanente? A los que se le llamará hijos del Dios viviente. ¿Y cómo se puede ser hijo del Dios viviente? ¿Alguien me lo puede citar según el Evangelio de Juan capítulo 1? A los que recibieron a Cristo se les dio potestad ¿de qué? De ser llamados hijos de Dios. ¿De acuerdo? Y me gusta decir esto porque hay veces, no tanto de Israel del Norte, pero los judíos religiosos piensan que por el hecho de ser judíos en la carne ya son salvos. No sé si sabíais eso. Y hay gente evangélica que cree eso, ¿eh? Y he oído a gente evangélica decir que a los judíos no hay que predicarle el evangelio porque por el hecho de ser judíos son salvos. Y eso es malinterpretar muchos textos de la Escritura. Entre otras razones, no puede haber salvación si no es a través de Cristo. Es imposible. Eso significaría aceptar que se puede ser salvo a través de rabinos que no crean en Cristo por sus propias enseñanzas que están incluso bastante alejadas de la Escritura. No hay otro camino de salvación sino Cristo. Pero tanto judíos como gentiles y seguramente descendientes de aquellos que desaparecieron, porque esto es para todo el mundo,
los que reciben a Jesucristo reciben la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso cumple la promesa que se hizo para el remanente en la época de Oseas. No sé si me estoy explicando. No es tan sencillo, y yo sé que algunos cogerán todo, otros una parte. Quédate con lo que te edifique. Seguimos un poquito adelante. Versículo 11. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. Es decir, se va a juntar el norte y el sur. El reino del norte y el reino del sur. Y nombrarán un solo jefe. Y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. ¿Qué se está profetizando aquí? Si alguien me puede responder, que si no, nada más que hablo yo y no era mi idea. ¿Perdón? Frío. ¿Qué reyes tuvieron bajo su mano todo el reino de Israel junto? El rey David y Salomón. Después de Salomón, ya con el hijo de Salomón, se divide el reino. Y nunca jamás Israel, el norte y el sur, volvieron a estar juntos. Es más, mira lo complicado que puede ser, porque el reino del norte ha dejado de existir como nación. Nosotros no tenemos elemento ninguno para saber quiénes puedan ser esos. Es más, estarán tan mezclados que son gentiles segurísimo. El sur son los judíos. ¿Siguen existiendo los judíos? Sí. Se identifican, ahí están. Pero, ¿están juntos? ¿Tienen un solo jefe? No, ¿verdad? Solamente va a haber un rey de nuevo, descendiente de David, que tendrá junto todo el reino de Israel de nuevo. ¿Quién es? Jesucristo. Es el único. ¿Esto qué significa, hermano? Para que lo veamos en términos que podamos entender. No pensemos en términos políticos o de geopolítica, sino en términos también espirituales. Habrá un momento, y no me voy a ir a esas profecías para no desviarnos mucho, en que el reino del sur, los judíos, cualquier judío que se convierta a Cristo ahora, automáticamente forma parte del Israel de Dios. Será israelita la carne, pero no es del Israel de Dios hasta que no esté en Cristo. Pero hay un momento en que ellos mirarán al que traspasaron, cuando estén puestos en angustias, y harán lamentación por él como el que hace lamentación a por un hijo. Igual que al apóstol Pablo, el Señor Jesús se le reveló de una forma sobrenatural, yo encuentro profecía en la Escritura para pensar que va a haber un momento dado, al final, en el que Jesucristo se va a revelar a los judíos, que ahora mismo están endurecidos en parte. Eso sería como para leer Romanos del 9 al 11, muy tranquilito, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles donde esa semilla, Jezreel, que se esparció por el mundo entero, dé fruto, y todos los que en el mundo entero se reconcilian con el Padre por medio de Jesucristo, forman parte de esa cosecha. Cuando termine ese tiempo, entonces el Señor quitará el velo de Judá y se convertirán. Y entonces todo Israel, como dice el apóstol Pablo, el norte y el sur, serán salvos. No sé si me estoy explicando. Algunas de estas cosas sé que necesitan un poco de conocimiento bíblico para pillarlas. Pero si no, luego podemos dar un tiempo de preguntas por si tengo que explicar algo más o si no han quedado las cosas claras. Esto tiene que ver también con Ezequiel 37. Esto de que los dos van a tener un solo jefe, el norte y el sur. Ezequiel 37, versículo 19. Diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín. ¿A quién se está refiriendo aquí? Ya sabéis, lo he dicho antes. ¿Cuál es el palo de José que está en la mano de Efraín? ¿A quién se refiere? Al norte. Y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá. ¿Quién es Judá? El sur. Y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. El único jefe. Y los haré una nación en la tierra,
en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. ¿Esto cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo pensáis que esto va a ocurrir? Cuando llegue el reinado milenial. Cuando el Señor Jesús venga a la tierra para gobernar, todos los que somos hijos de Dios por medio de la sangre de Jesucristo, somos el Israel, hay quien lo llama el Israel espiritual, a mí me gusta decir el Israel de Dios. No es el israelita en la carne necesariamente, solamente el Israel de Dios, es decir, los salvos. Los salvos reinarán con la única cabeza, el único rey, Jesucristo. ¿De acuerdo? Y dice, los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Esto en el versículo 22 de Isaías, de Ezequiel. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Esta profecía solo la puede cumplir el Señor Jesucristo. ¿O de verdad tú te crees que puede haber un gobierno humano que gobierne a los gentiles creyentes y a los judíos creyentes bajo eso? Si no es el Señor Jesucristo, aparte sería cambiar la cabeza, ¿no? Y no podemos cambiar. La única cabeza que tiene el cuerpo es Cristo y no se puede cambiar por otra. No hay otra autoridad que no sea Él, ¿eh? Versículo 24, sigo con Ezequiel. Mi siervo David será rey sobre ellos. ¿A quién se refiere aquí con lo de mi siervo David? Se refiere a Jesucristo, el hijo de David. Y todos ellos tendrán un solo pastor. ¿Quién será el único pastor de todo Israel? Cuando yo diga todo Israel, pensad que nos estamos refiriendo solamente a los salvos. Jesús. Y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán. Y los pondrán por obra. Es decir, cuando estemos con el Señor, vamos a vivir todos en santidad. Tendremos un cuerpo nuevo, en el cual no habita el pecado. En mis miembros ahora mismo habita el pecado y el apóstol Pablo nos lo dice. Creo que en Romanos 7, si mal no recuerdo ahora. Pero cuando tengas ese cuerpo nuevo, en la resurrección, andaremos según el Señor quiere, sin tener lucha con la carne, sin tener lucha con el pecado, haciendo su voluntad en todo. Y si amamos al Señor, esto nos tiene que parecer no como como está reprimido, sino que vamos a ser como Él, liberados y además viviendo según el carácter de Dios, sin necesidad de estar peleando contra la carne. Más cosas que tienen que ver con la dispersión. Juan 11, 49 al 52. Aquí están viendo qué van a hacer con Jesús, con el Señor Jesús. Y dice el versículo 49 que Caifás, uno de ellos, era el sumo sacerdote aquel año. Y él les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. ¿Recordáis este pasaje? Es decir, Caifás le dice a los demás, mira, ¿no pensáis que es más conveniente que muera Jesús y no que perezca toda la nación? Y dice, esto no lo dejó por sí mismo, sino como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Por qué nación iba a morir Jesús? Por los judíos, por Judá. Porque Caifás era sumo sacerdote de Judá. Esa es la nación. ¿Podría ser la nación de Israel? ¿El norte? No. ¿No hemos visto que dejó de existir? Dejó de existir como reino y como nación. ¿Cuál es la nación que quedaba entonces? Solamente el sur. Sigo con el versículo 52. Y no solamente por la nación, es decir, no solo por los judíos, sino también para congregar en un solo jefe, un solo palo, lo hemos leído antes, a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Quiénes son los hijos de Dios que estaban dispersos? Efectivamente. ¿Esto quiere decir que solamente para ellos es el Evangelio? No. Aparte, había algunos en esta época que todavía se podían identificar
pero todos no. De hecho, cuando Jesús manda a hacer discípulos, dice hasta Jerusalén, y a Jerusalén, Samaria y hasta el último de la tierra. En Samaria había descendientes del Israel del norte, sí. Os pongo un ejemplo, la mujer samaritana. Cuando está con Jesús, ¿qué le dice? Nuestro Padre. ¿Todos los samaritanos pudieran ser descendientes? No, de hecho los asirios los mezclaron. O sí o no, no se sabe. Al fin y al cabo da igual. Al fin y al cabo da igual. Pero fijaos que uno de los leprosos, cuando el Señor Jesús sana a unos leprosos, solamente hay uno que viene para darle las gracias. Y dice, y los demás, dice, ninguno sino solamente este extranjero, y lo llama extranjero. Dice, y era samaritano. Entonces, ¿en qué quedamos? Los samaritanos son Israel del norte, son extranjeros. No sé, Jesús los reconocería, pero ellos a lo mejor ni siquiera eso. El Señor Jesús murió no solamente por los judíos, sino también por todos los dispersos y por todos los que estén en cualquier lugar. Porque eso significa que la semilla que fue sembrada por el mundo entero, el Evangelio iba a recoger fruto. Y de aquí vienen todas las figuras que el propio Evangelio utiliza. Por ejemplo, la parábola del sembrador, ¿qué dice? Salió el sembrador salió a sembrar. ¿Y cuál es la semilla? La palabra de Dios. Esas alegorías, ¿de dónde vienen? Es que el lenguaje profético. Jezreel es Dios siembra. ¿Me explico? Entonces, muchas parábolas y muchas cosas que vienen en los evangelios, cuando se conocen bien los profetas y se conoce bien el lenguaje bíblico, pues sabes que no lo está diciendo por decirlo, sino que guarda relación con el resto de la escritura. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Es decir, todas estas cosas tienen que ver con siembra y cosecha. Cuando el Señor Jesús habla de que Él es el grano y que quiere llevar mucho fruto, todo eso está relacionado con figuras que antes habían utilizado los profetas. Acabo de terminar el capítulo 1. El 2 se pone bastante interesante con algunas cosas. Del 2 vamos a ver un poquito, porque nos quedan un poquito más de 25 minutos y termino. Pues no quiero empacharos. Pero como sé que hemos dicho muchas cosas y hemos ido muy poquito a poco, yo sé que hay personas que son de esta congregación que muchas de las cositas que hemos tocado les suena porque lo han oído, pero hay personas que a lo mejor están escuchando algo y es la primera vez que estoy escuchando esto. Entonces me gustaría hacer una pequeña pausa y si hay alguna pregunta, alguna aclaración, algo que tenga que ver con esto, pues intento responderlo y si no lo sé, pues nos ponemos a orar para que el Señor nos ayude. Usted ha dicho antes que tanto el reino de Judá como el reino de Israel se ha dividido, o sea, se ha roto, ¿no? En estos momentos que vivimos en este mundo, vemos la lucha que hay en Israel. También hemos visto cómo el Estado de Israel se formó en el año 48, entonces que no era como pueblo de Israel, ¿no? ¿Me puedes responder a esto y cómo es posible que se rompiera en ese tiempo y después se mantuviera tanto tiempo sin ser un pueblo como pueblo de Dios? Y hasta ahora, ¿me puedes responder esta pregunta? Gracias. Como hemos comentado antes, el reino del norte deja de ser nación, deja de ser un reino, es esparcido. Ese esparcimiento Dios utiliza al imperio asirio. Los asirios en Samaria, que era la capital de Israel del norte, a conciencia metieron gentiles y metieron cautivos y prisioneros de otras naciones, porque los asirios eran un pueblo bastante poderoso, para que se mezclaran. Quería diluirlos a conciencia, para que perdieran esa identidad, y esa identidad que tenía a los pueblos, le da identidad no solamente sus gobernantes y sus reyes, sino también su historia y sus religiones. Entonces, eso es lo que trata el imperio asirio de diluir.
y comienza una dispersión del Reino del Norte y sabemos que nunca más volvió a ser nación. Entre otras razones porque pierden su identidad. Es que no tenemos manera. Yo sé que hay judíos que se dedican a buscar a las 10 tribus y tal y cual, pero es que genéticamente es imposible saberlo. No tenemos elementos para saber eso. Pero el Reino del Sur, Judá, los judíos, ellos no perdieron nunca su identidad. Sí han tenido dispersión, sí han tenido diáspora, pero nunca han perdido su identidad como judíos. Al estar dispersos, digamos, la dispersión la tuvieron, es lo que ellos llaman la dispersión de Edom, esa es la dispersión que tuvieron con el Imperio Romano. Los judíos, lo digo un poquito por encima, digamos, tuvieron uno de los últimos levantamientos. A quienes os suene lo que ocurrió en Masada, hubo series de televisión y documentales sobre eso. Había un rabino que ellos llamaban el rabino Akiva, que señaló, estoy hablando del siglo II, ya bien avanzado, señaló a un general judío que se llamaba Bar Kokhba, el hijo de Kokhba. Él dijo que él era el Mesías. Y entonces esa fue la última rebelión gorda que los judíos tuvieron contra Roma. A partir de entonces Roma se puso muchísimo más serio y incluso Roma sacó a los judíos de Jerusalén. Prohibió que los judíos vivieran en Jerusalén. Entonces Jerusalén empezó a llenarse de gentiles. Y una serie de cosas que no me voy a meter porque sería bastante largo. Pero ahí comienza lo que se llama la dispersión de Edom. Los judíos se dispersan también por todo el mundo, pero nunca pierden su identidad como judíos y seguían identificados. Ellos no vuelven a ser nación hasta que, como tú bien decías, en el año 48, después de haber pasado todo el asunto del Holocausto y tal, pues se forma como nación en un solo día, ¿no? Como dice Isaías. Pero ellos son el Reino del Sur. El del Norte no hay manera de saberlo. Ahora, cuando me habla de las guerras y de las historias que hay allí, eso es un tema más complejo en el que no me voy a meter mucho, pues sería enredarnos, pero habría que distinguir lo que son las profecías bíblicas que tiene que cumplir Jesucristo como el Mesías de Israel, del sionismo político. El sionismo político tiene origen especialmente en Inglaterra y es un movimiento que se extendió y hoy día sigue teniendo una cierta no, tiene bastante fuerza, que intenta hacer cumplir artificialmente profecías que las tiene que cumplir el Señor Jesucristo. No sé si me estoy explicando. Y eso confunde muchísimo a la gente. De hecho, hay congregaciones, yo he visto congregaciones que dicen, el Señor Jesús ya va a venir porque hay muchos judíos que se están convirtiendo o que están volviendo a Israel, a la ciudad a Israel. Pero está malinterpretando profecías porque muchas de esas profecías las tiene que cumplir Cristo, no un político humano. No sé si me explico. Y cuando se mezclan esas dos cosas, los propios creyentes que no conocen todos los detalles se confunden fácilmente. Te voy a poner un ejemplo. Ahora mismo Israel como nación política aquí en este mundo tiene unos gobernantes. Los judíos ortodoxos allí en Israel no aceptan estos gobernantes. Es más, ellos prefieren, cuando digo el ortodoxo me refiero a esto que llevan unas pintas muy raras, esos sombreros negros con estas trenzas largas, van de negro. Ellos prefieren que la tierra de Israel esté en manos de los musulmanes antes que los gobiernos que tienen. Porque entienden que la tierra de Israel y la nación de Israel la tiene que restaurar el Mesías. Es decir, entienden perfectamente las profecías, ese tipo de profecías. Y por eso lo siguen esperando, efectivamente. Entonces, es un tema más largo de tocar. Lo que pasa es que no me he querido meter en estos detalles, pero la pregunta es interesante. De nada. ¿Otra pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Sobre todo si hay algo que no me haya explicado bien o simplemente si hay alguna laguna, si yo he dado por sentado algo que a lo mejor no se sabe, yo lo digo como si todo lo supierais. Algo de eso. Si no os amenazo con avanzar un poco del capítulo 2. Tan complicado es que no sale ni pregunta. Pero sí, para entender un poco el grado de ese
israelita o no. Vemos el caso de José, el hijo de Jacob, que los dos hijos que tiene, Manasés y Efraín, José se casa con una mujer egipta y solamente por ello sus hijos ya no son israelitas. De eso el abuelo lo tiene que adoptar como hijo suyo. ¿Eso es así? Lo que pasa es que estoy seguro que mucha gente no habrá entendido lo que estás diciendo. ¿Eh? José tuvo dos hijos, Manasés y Efraín. ¿Os acordáis de José de Egipto? A Efraín se le profetiza que su descendencia formaría muchos países, multitud de naciones. En hebreo es Meloja Goyim, es decir, plenitud de gentiles. Exactamente la misma expresión que utiliza el apóstol Pablo, creo que es en Romanos 11, si mal no recuerdo. Y es interesante lo que está diciendo José Miguel, porque ya es una especie de flash profético que está diciendo que Efraín, su descendencia, va a formar muchos países. Es decir, Efraín va a tener la primogenitura, va a recibir la bendición de Abraham, Isaac y Jacob. Él es hijo de un israelita, es decir, de José, pero su madre es la hija del sacerdote egipcio, es decir, proviene de una mezcla. Entonces todo esto es profético porque el reino del norte, Efraín, se va a mezclar entre todas las naciones. Allí va a aprender las idolatrías de todas las naciones. De hecho, cuando venimos al Evangelio, bueno, los que hemos nacido en familias cristianas, no tanto, pero muchas personas en este país provienen de un catolicismo que está mezclado. El catolicismo no te niega a Jesucristo, pero está mezclado con otras cosas que sí son idolátricas. Proviene de esa mezcla. De alguna forma se estaba profetizando que Efraín, sus descendientes, estarían en mezcla y que ellos irían teniendo la primogenitura. ¿Eso quiere decir que tenemos que permanecer con mezcla? No, precisamente el propósito del Evangelio es que nosotros podamos examinar nuestras vidas y todas las cosas que no sean conforme a la palabra y conforme Dios quiere, las vayamos limpiando. Porque es segurísimo que cada uno de nosotros tenemos mezcla de cosas de este mundo que a Dios no le agradan. Todos tenemos nuestros ídolos. Y eso que estaba mencionando José Miguel pues era un flash profético. Y de hecho fue así. Por eso, esta es una profecía para muchos países, no solamente para una nación que además dejó de existir. Entonces iba... Lo que has comentado respecto a los dispersos, ¿no? En Ezequiel 37 dice: y les diré así, Yahvé: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron, y los recogeré de todas partes. Se me ha ido ahora esto, perdón. Y los recogeré de todas partes, los traeré a su propia tierra, y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel, donde solo tendrán un solo rey, y nunca serán más dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Entonces tú has comentado, y bien comentado, claro, que Dios dispersó a su pueblo por todas las naciones, por las cuatro esquinas de la tierra, y que no conocemos, no tienen identidad, por eso se gentilizaron y no tienen identidad. Pero Dios sí conoce a sus ovejas, por eso dice: yo los recogeré de todas las naciones de la tierra. Entonces, es un poco... A ver, se puede concluir aquí que esto es una pregunta, de que todos estos dispersos que Dios recogerá pueden ser el Israel que has comentado que no hay forma de identificarlo, y a los que se refiere a la profecía que le hizo Dios a Abraham: seréis como las estrellas de los cielos que no se pueden contar. Hay una manera muy sencilla de reflexionar sobre eso. En una pizarra muy grande pones un papá, una mamá y luego pon, por ejemplo, que tengan 2 o 3 hijos. Cada uno de ellos pones que se casan con otra persona y les pone otros 2 o 3 hijos. En muy pocas generaciones te vas a dar cuenta que tienes mucha gente mezclada. En muy pocas generaciones. Yo no estoy a favor de una teoría genetista
pura, porque humanamente es casi imposible. Es casi imposible. Si Dios, en su soberanía, para que se cumplan algunas profecías, ha reservado a algunas personas que lo puedan ser, es cosa de Dios y no mía. No sé si me explico. Pero el punto importante del aspecto del linaje genético es que si algo de eso se cumple, no es porque dé derecho a nada, sino simplemente porque Dios lo prometió. No sé si me explico. La genética no te da derechos, pero si Dios promete que, por ejemplo, que por un linaje va a haber una bendición, pues como lo ha prometido lo va a cumplir. Pero eso no depende de nosotros, eso depende de Dios. Lo que sí es cierto que en las Escrituras Dios llama a sus ovejas, pero también quien viene a Él no lo echa fuera. Y tenemos ejemplos en la Escritura como es el caso de Ruth. Ruth era moabita, pero quiere injertarse en el pueblo de Dios y le dice a su suegra: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Entonces Dios no va a echar fuera a cualquiera que... Y eso está por toda la Escritura, igual que Dios consideró a Israel a las multitudes que salieron con Israel de Egipto. Ahora, dicho eso, si Dios en su soberanía y en su omnisciencia, que para nosotros es imposible, hubiera querido reservarse a algunas personas que hubieran mantenido un linaje, pues a lo mejor sí, porque en Apocalipsis tenemos 144.000 de cada tribu. Ahora, no se nos dice que sean puros de esa tribu. Tampoco se nos dice que sean puros. Entonces, el punto clave es que la genética no da derecho. Simplemente nos induce a comprobar cómo Dios sus promesas las cumple. Pero si se multiplican como la arena del mar, como hemos leído antes que dice el apóstol Pablo, solamente el remanente será salvo. ¿Por qué? Porque hay un remanente que atenderá el llamado de Dios cuando se le predique la palabra y se reconciliarán con el Padre por medio de Jesucristo. Pero desgraciadamente hay muchos que no formarán parte de ese remanente, aunque se haya multiplicado la descendencia enormemente, y esos no formarán parte de ese remanente salvo. Y creo, sí, dicho de otra manera, es mejor dejar ese asunto en las manos de Dios, porque realmente nosotros, y es que nosotros no tenemos manera de poder comprobar eso. Ahora sí, igual que Dios hizo con la época de Elías, que él pensaba, solamente he quedado yo solo, y dice, no, tranquilo que yo me he reservado para mí 7.000 almas que no han doblado sus rodillas ante Baal. Si Dios hubiera querido reservarse para él 144.000 que realmente sean descendientes directos, si Dios lo ha hecho, bendito sea su nombre porque es todopoderoso. Pero eso es una cosa, digamos, que le corresponde a él, no a nosotros. Yo estoy en contra de los que piensan como, pues que yo creo en el Evangelio y he conocido gente así, tengo que pertenecer a una de las tribus de Israel, voy a ver a cuál puedo pertenecer. Y empiezan a indagar. Yo creo que eso es un negocio para algunas empresas genetistas, más que una realidad. Yo creo que eso no hay manera de saberlo. Y creo que es un camino equivocado. El pensar que esa genética te puede dar un derecho a una prioridad. Si no hay Cristo, no hay derecho. No sé si me explico. Porque no habría justicia de Dios. Sí, por todo el mundo. Ahí, sí. No. Sí. Hay estudios muy interesantes y lo que pasa es que la mayoría de los estudios sobre estas cosas suelen ser libros que están en inglés. Son libros norteamericanos la mayoría. Pero muchos de ellos hay historiadores que hablan de los descendientes de las 12 tribus. Hubo unos pocos que cuando en la época de Esdras y Nehemías, cuando se reconstruye Jerusalén, hubo algunos descendientes de algunas de estas tribus que fueron a Jerusalén y formaron parte de aquella reconstrucción. Si vemos en el templo, ¿os acordáis de Ana? Esta mujer viuda mayor, se le reveló que ella va a reconocer al Mesías. Ahora mismo no recuerdo exactamente, pero ella no sé si era una descendiente de la tribu de Aser, creo que de Aser, si mal no recuerdo. Entonces vemos que en las Escrituras a veces aparecen personas que no son de la tribu de Judá, que no son del reino del sur, quedaban algunos.
algunos de los historiadores, por ejemplo Eusebio, hablan de que los apóstoles, en el llamado de ir y predicar a todo el mundo, ellos también tuvieron en cuenta donde se creía que había ido las tribus dispersas. Y alguno dirá, ¿y por qué piensas que los apóstoles pudieran tener ese interés? En Hechos, creo que capítulo 26 o 24, corrígeme tú, José Antonio, el apóstol Pablo dice que es juzgado por la esperanza de que todo Israel sirva a Dios de noche y de día. El 24. Es decir, ellos tenían en mente también esas promesas que estaban en los profetas. Hay cierta constancia histórica de que algunos de los apóstoles pues llegaron, creo Felipe, por ejemplo, se fue a la zona de Grecia, se fue a la zona de la India, y otros apóstoles fueron por zonas donde se creía que pudiera haber dispersos y le predicaban a quien tuvieran que predicar, no solamente a ellos. Pero parte de esos movimientos están vinculados también con los movimientos de la dispersión del norte. De hecho, hay estudios también que hablan de que haya estudios lingüísticos de que de las tribus de Israel han quedado vestigios en los idiomas del mundo. Y hay estudios a este respecto. Por ejemplo, de la tribu de Gad estaría Portugal, estaría las Galias, estaría Gales. El río Ebro en España se llamaría así por río hebreo, por ejemplo. La tribu de Dan estaría en los alrededores del río Danubio. Dinamarca en inglés es Danmark, y así con otras tribus. Y también hay indicios de que algunas de las tribus pues estaban en la zona de Gran Bretaña y de ahí pasaron incluso a Estados Unidos. Algunos estudios son más serios que otros, te digo la verdad. Yo he mirado un poco de esto. Es cierto que los historiadores antiguos, Eusebio especialmente, pues menciona algo de estas cosas y se puede seguir. Hay motivos para pensar y hay investigaciones que apuntan a que los celtas, ¿suenan los celtas? Son descendientes de algunas de las tribus, los escitas y algunos más. Pero eso sería todo un... O sea, si hubiera mucho interés en esto, pudiéramos traer muchos libros y muchas cosas, pero yo creo que lo suyo es no perder el hilo de lo que quiere decir la palabra, que es lo que nos interesa, el mensaje central. ¿A quién me ha señalado? Ah, ¿Dilian? Ah, Estaba viendo en Juan 10, 16. Estaba viendo en Juan 10, 16 que dice el Señor Jesús: tengo además otras ovejas que no son de este redil. A estas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y mirando las concordancias que tiene la aplicación que tengo, dice Isaías 56:8. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún reuniré en él a otros junto con los ya reunidos. Que es más abundando de lo mismo, que la Biblia no te escribe una cosa distinta, sino que y haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, lo que tú has leído de Ezequiel 37. Nunca más estarán divididos en dos reinos. Que es una maravilla. Por eso es interesante, aunque yo sé que ir de poquito a poco puede parecer un poco tedioso, pero nos damos cuenta que la Biblia guarda mucha unidad. De hecho, estamos hablando, me habéis mencionado las ovejas, pero si nos vamos, por ejemplo, a Ezequiel 34, y esto nos va dando una idea de que hay un lenguaje bíblico que se repite. Hay sombras, hay tipos, hay figuras, hay expresiones que se repiten a lo largo de toda la Escritura. Entonces, todo el capítulo 34 está hablando de pastores, de ovejas, en fin, no me meto en eso. Pero leemos Ezequiel 34, 30 y 31. ¿Alguien lo quiere leer fuerte? Quien lo tenga.
Es decir, ¿a quién le está hablando? Ese versículo, ¿a quién le habla? A la casa de Israel. Es decir, y sabrán que yo, Jehová, soy su Dios, estoy con ellos. Y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice el Señor. Está hablando al norte. ¿Y qué dice el versículo 31? Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto. Cuando llega el Señor Jesús, está viendo al pueblo y dice, son como ovejas que no tienen pastor. Acabamos de escuchar acerca del redil. Si nos damos cuenta, el lenguaje que el Señor Jesús utilizó era el lenguaje que habían utilizado los profetas. Y todo guarda relación con lo mismo. El punto clave aquí, en todo esto, es que tenemos que pensar que es una teología muy errada y que se defendió especialmente a partir del siglo XIX, una teología que se llama del reemplazo, que dice que Dios desechó a Israel para hacerse un nuevo pueblo con los gentiles. Eso contradice muchísimos pasajes de la Escritura. Digamos que los gentiles lo que hacemos es formar parte de esas promesas hechas a Israel. Que, por cierto, las promesas de Israel, eso de que son terrenales nada más, no es cierto. Porque, como hemos mencionado en Hechos 24, la promesa, y 26 y 28 también, lo que está diciendo es que van a servir a Dios de noche y de día. Eso solamente lo vemos en la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, las promesas hechas desde el principio tienen una proyección final. Es decir, es una única promesa. Y no me voy a meter en eso, pero Israel significa el que lucha de parte de Dios contra los hombres y vence. Todos los que tengan victoria por medio de Jesucristo, todos los que han tenido fe, forman parte del pueblo de Dios y de las promesas que Dios dio desde el principio. Estas cosas son importantes porque si no, hay muchos textos de la Escritura que en vez de entenderlo, nos inventamos cosas. Y si habla de oveja, pues yo soy la única ovejita. No sé si me explico. Y no lo lee todo en clave individual. O lo vemos todo en clave de nuestra congregación, de nuestra religión y todo eso. Pero tenemos que aprender a leer la Escritura con la perspectiva del plan de Dios y lo que Dios ha ido haciendo a lo largo de la historia y lo que va a hacer. Y entonces uno se da cuenta de que Dios no está pendiente nada más de las 4 paredes de este local y de alguna otra congregación que haya en otro sitio, sino que formamos parte de un plan muchísimo más grande. Somos ovejas de Dios que hemos atendido a su llamado. Formamos parte del remanente que será salvo, porque no es de todo el mundo la fe, y lo sabemos. Me queda un minuto para cumplir mi palabra. Y lo voy a terminar este final, aunque no hemos empezado a las 4:15 al final. Pero bueno, solamente los 2 primeros versículos del capítulo 2, y ya la próxima vez continuaremos. Decid a vuestros hermanos Ammi y a vuestras hermanas Ruhamma. Aquí ya tenemos un lenguaje profético. ¿Por qué? Porque el nombre de los hijos de Oseas era Lo Ammi y Lo Ruhamma. Es decir, sí misericordia, no compadecimiento, no amados y no pueblo. Pero ahora Dios está diciendo, decía vuestro hermano, amados o compadecidos y pueblo. Es decir, está quitando el no. Ya está cambiando. ¿Lo veis? Contended con vuestra madre. Contended. Porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. ¿Habéis visto qué expresión está diciendo Dios? Dios está diciéndole a ellos, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Voy a dejar aquí algunas preguntas que no vamos a responder hasta la próxima vez. Pregunta. Contended con vuestra madre. ¿Quién es su madre? Gomer, en el caso de Oseas, pero ¿quién es la madre cuando estamos hablando de Dios? Porque a esa madre Dios le va a dar una carta de divorcio. Lo estamos leyendo aquí y no es el único sitio donde viene la Biblia. Vamos a ver cómo Dios da una carta de divorcio por lo menos en 2 lugares más. ¿Quién es la madre? Segunda cosa, tarea para el próximo día. ¿Esta expresión o esta forma de hablar aparece en algún sitio del Nuevo Testamento?
¿Quién es la madre? ¿Quién es nuestra madre? Y lo voy dejando ahí para que lo investiguéis, porque iremos a esto. Y segunda cosa, de este divorcio que está diciendo Dios, que está diciendo ella no es más mi mujer ni yo su marido, está en otros dos lugares. Estoy dejando tarea, ¿eh? Me buscáis dónde está. Y siguiente pregunta. Voy a dar ahora repaso a las preguntas para que no se os olvide, porque voy a terminar ya. El versículo 3 dice, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Durillo. Aquí Dios está diciendo de despojarla, desnudarla y dejarla muerta de sed. Esta tarea la dejo para el próximo día. ¿Lo repito? Los que no apuntan es que ya no van a volver, porque entiendo que les ha resultado pesado. Con hoy ya hay bastante, ¿no? Sí. ¿Quién es la madre del versículo 2? ¿Quién es? Y hablaremos de esto. ¿Este lenguaje se utiliza en el Nuevo Testamento también? Y si se utiliza, decidme dónde, porque el Nuevo Testamento muchas veces no explica cosas, entonces para que nos explique un poquito más. Es decir, ¿quién es la madre? Segundo, ¿qué es eso de que Dios diga a esa madre, a esa mujer, no es ya más mi mujer ni yo soy su marido? Es decir, se divorcia de ella. ¿Esto está en algún otro profeta más? ¿Se dice por otro lado? Y tercero, la consecuencia de eso es, versículo 3, despojarla, desnudarla y dejarla como un desierto muerta de sed. ¿Este tipo de lenguaje se utiliza en otro lugar más? ¿Qué significa? ¿Me explico? Y me gustaría que prestáramos atención a esto, porque cuando vemos esto nos parece como poesía, pero este lenguaje lo utiliza las Escrituras y significa cosas muy concretas. Y eso lo dejo como tarea para la siguiente ocasión. Hasta aquí para no cansaros.